Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a otro episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico siempre estará a tiempo y donde abordaremos los tópicos en salud de mayor relevancia, haciéndolo sin agujas y con buena letra. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y en este día hablaremos específicamente de la alopecia, su tratamiento y actualmente sus avances en cuanto al tratamiento, como es el trasplante capilar. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Candy Luque, médico egresada de la carrera de Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con una especialidad en medicina estética en los Estados Unidos, así como una maestría en tricología y trasplante capilar. De igual manera, con un fellowship en cirugía reconstructiva para problemas oncológicos de la piel. Doctora Luque, bienvenida, un gusto tenerla aquí con nosotros para abordar este tema que yo creo que más se ha caracterizado por ser un problema del hombre en general, pero seguro que también lo padecen también las mujeres. En particular le diría, para arrancar, preguntarle cómo definiríamos la alopecia. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Bueno, la alopecia es un problema bastante frecuente y hablamos de alopecia, que es la pérdida de cabello, cuando estamos viendo un volumen alto de pérdida de pelo al día. Generalmente lo referimos cuando el paciente está viendo una pérdida mayor a 100 cabellos al día. Ese es el momento ideal donde el paciente sí debe tomar cartas en el asunto, acudir a una valoración médica para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento siempre que sea personalizado. Y esas pérdidas, digamos, pueden ser distribuidas en toda la totalidad de la cabeza o en pequeños parchos, en pequeñas zonas, o cómo normalmente se presenta o se distribuye. Bueno, hay que evaluar eso, puede ser por sector, puede ser localizada. El paciente puede presentar no solo pérdida en el cuero cabelludo, que es en la cabeza, sino que también a nivel corporal. Okay. Y entonces es donde comenzamos nosotros a indagar en el paciente, en la historia clínica, los antecedentes patológicos del paciente, porque pueden ser múltiples causas. Por ejemplo, cambios hormonales, ciertos medicamentos que el paciente esté tomando, puede haber un factor hereditario en el paciente o alguna práctica nueva que esté haciendo o un proceso simplemente de envejecimiento. Ok, ahora hay en definitiva caída normal, o sea, a uno se le cae, se baña y hay ciertos cabellos siempre que se quedan. ¿Cómo lograr diferenciar cuando realmente es un problema de sencillamente una caída normal del cabello? Bueno, eso es un punto importante. Y aquí mencionando el lavado del cabello, es indagar cuántas veces por semana el paciente se lava el cabello. Porque caída normal, estamos hablando de muy poquita cantidad, pero cuando ya el paciente está viendo a nivel del cepillo, durante el peinado del pelo, en la toalla, en la cama, en la almohada, entonces ya tiende, o en el piso, puede ser un proceso alarmante. Pero también es importante mencionar que cuando no se lavan el cabello a diario, es normal que perdamos hasta 100 cabellos al día. Entonces el paciente puede estar acumulando toda esa cantidad de cabello y si lo lava nada más una vez por semana, puede tener una idea errónea de que está perdiendo el pelo. Y en este caso no, ha sido una pérdida acumulada de toda esa semana. Entonces son situaciones que debemos de valorar y obvio que hacemos pruebas y valoraciones como una tricoscopía, que es fundamental para poder determinar la causa. Eso, para aclararle a la gente, tricoscopía es que utilizamos un aumento de magnificador. Correcto, sí. Nosotros como médicos valoramos el paciente, pues hacer una historia clínica, digamos, en cuanto si hay enfermedades, por ejemplo, los pacientes que pueden padecer de problemas de la tiroides, cambios hormonales, como les mencionaba, algunas mujeres que están utilizando algún anticonceptivo nuevo o cambian de anticonceptivo, todo esto es importante, pero nosotros al examen físico valoramos algunas cosas. Tenemos que ver con un tricoscopio digital, como decía el doctor, es un microscopio amplio donde valoramos el cuero cabelludo, el folículo piloso y vemos algunos signos para poder determinar o tener algún diagnóstico diferencial, ¿verdad? En el caso de la alopecia. Y mencionaba ahorita en las palabras previas que decía el lavado. Ahora, ¿con qué frecuencia se recomienda? O sea, ¿está bien hacerlo diariamente o generalmente uno dice, no, mira, tiene que ser día de por medio? ¿Cuál es la recomendación?
Uno de los mitos de los pacientes es que cuando están perdiendo el cabello no quieren lavarse el pelo porque ellos creen que se les va a caer más el cabello, van a tener una caída mayor. Y realmente ese es un mito. Es importante de acuerdo al tipo de pelo que el paciente tenga. Por ejemplo, si es un paciente con mucha seborrea, con un cabello graso, debe hacerlo a diario. Si es un paciente con un cabello muy reseco, entonces podemos dejar un poco espaciado el tiempo de realizarlo cada 2 o 3 días, pero sí no menos de 2 veces por semana. ¿Y cómo uno, como persona del mundo, pudiera identificar qué es lo que a mí me conviene en cuanto al... Porque uno va al supermercado y encuentra una variedad muy grande de diferentes tipos de cuidados de cabello. Ahora, ¿cómo puedo yo, persona normal, determinar cuál es el que a mí me toca o cuál es el que a mí me corresponde, cuál es el que debería usar? Bueno, todos esos shampoos que a nivel comercial se venden, se encuentran en un pH entre 4.5 a 5.5, que es lo ideal para poder utilizar en el cabello. Entonces, aquí es importante, digamos, determinar si yo tengo un cuero cabelludo sensible, necesito un champú que no sea muy agresivo, que no vamos a mencionar marcas por cuestiones de ética, pero entonces... idealmente, usted debería acudir a un médico para que este médico le indique. Sí. Pero en este caso necesitamos utilizar champús que sean más suaves, ¿verdad? Porque uno de los componentes es el sulfato. Y si todos hemos escuchado champús con sal y champús sin sal en el salón de belleza, sobre todo las mujeres, o en algún programa de televisión. Entonces eso tiene que ver con que es un detergente, ¿verdad? El surfactante es un detergente que puede ser muy agresivo en los casos digamos, en los champús que necesitan cuero cabelludo que necesita una limpieza un poquito más agresiva, que tenga mucha seborrea o un cabello muy graso, y ser un poquito más suave o no producir espuma en aquellos pacientes que necesitan tratamientos más suaves. Ahora, en definitiva, ¿cuál utilicemos puede tener repercusiones sobre la caída del cabello? Si es o no muy fuerte o si es no lo suficiente para realizar la limpieza adecuada. Como causa de caída de cabello, no, más que todo es como algún efecto secundario en cuero cabelludo en cuanto a sensibilidad o irritación. Por ejemplo, las personas que ya tienen una enfermedad de base, están cursando con el hongo, ¿verdad? Una tiña capilar o digamos, una psoriasis, una dermatitis seborreica, una dermatitis de contacto. Entonces, en estos pacientes sí tienen que ser productos especializados indicados por su médico para mejorar, obviamente, el cuero cabelludo y tratar de no empeorar esa situación. Así que, pues, siempre lo ideal es acudir a una valoración médica. Una vez identificado que tengo alopecia o pérdida del cabello mayor a estas cantidades, ¿qué tratamientos existen disponibles? O sea, ¿cuáles son las opciones que pudiera tener la persona que tiene este problema? Ese es un buen punto porque hay tratamientos desde orales y tópicos que son tratamientos de mantenimiento en el paciente hasta tratamientos de ataque que nosotros hacemos como médicos. Los de uso de vía oral, hay muchos suplementos que podemos tomar, que sabemos que comúnmente se venden a nivel de supermercado, ¿verdad? A nivel de internet, que uno de los más comunes y nosotros le llamamos placebo, el uso de la biotina o el colágeno tomado. Sí. Pero hay suplementos sí como la L-metionina, la tiroxina, la cisteína, la vitamina B12, el hierro, la vitamina D, el pantenol, el selenio que nos pueden fortalecer y brindar ese brillo a nuestro cabello. Y ya son los medicamentos que según la causa del paciente en la alopecia ya son, digamos, para regular la parte hormonal en las pacientes femeninas o pacientes masculinos. Por ejemplo, el finasteride, que sabemos que, bueno, la causa es, en este caso, para la alopecia androgenética, que es la alopecia más frecuente que ocurre generalmente en un 90% de los pacientes y que tiene que ver con un gen y un factor hormonal. Entonces, lo que va a bloquear es la 5-alfa reductasa, que lo que hace es convertir la testosterona a dihidrotestosterona y va produciendo un proceso de miniaturización, o sea que el cabello se va achicando, finalmente se va adelgazando hasta que finalmente se atrofia si no tiene un tratamiento oportuno. Entonces, son medicamentos que sí se pueden utilizar en los pacientes. Ahora hay uno nuevo, que es mucho más potente, que es el dutasteride y que trabaja a nivel de las 2 enzimas y es casi 100 veces más fuerte que el finasteride y es muy utilizado hoy en día en varones. A mí en mujeres me gusta utilizar otra gama de tratamientos dependiendo la edad de la paciente y la causa. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, uno de los más nuevos es el minoxidil vía oral, que es fenomenal
porque ocurre en unas etapas en el crecimiento de pelo, que vamos a hablar un poquito más adelante, Sí. pero este medicamento lo que hace es acortar la fase de la caída de pelo, que es la fase telogénica, y como que promueve un poquito más rápido la fase de crecimiento. Además, que hace una función a nivel del músculo liso vascular, entonces se ve un efecto donde el cabello se engruesa, hay una mejor respuesta en el crecimiento del cabello y sobre todo que ayuda a detener la caída. Y hay medicamentos para las pacientes que están en una etapa pre- y posmenopáusicas, que son medicamentos obviamente que hay que hacer exámenes previos para poder indicar en estas pacientes. Y bueno, hay una gama amplia de tratamientos, pero sí, no, en este caso no deben ser automedicados, Sí. sino que siempre indicados por su médico. Y claramente por la diferencia que existe entre las patologías que producen estas alopecias. Definitivamente si es un hongo tiene unas características diferentes, si es un problema hormonal va a tener unas características diferentes. Yo en algún momento del entrenamiento leía sobre problemas inmunológicos que también destruyen los capilares y los atrofian y producen que estas áreas definitivamente no sigan creciendo. Sí, correcto, porque en cuanto a las causas, digamos, les comentaba que la alopecia androgenética, que es la heredada, Sí, esa es la más frecuente, pero luego de esa tenemos el efluvio telogénico que se puede desencadenar por un periodo de estrés, sobre todo post-COVID también, sí. que tiene que ver con un proceso inflamatorio o digamos en algunos pacientes dependiendo en el puerperio, ¿verdad? Ok. Se han pasado por una Claro. cirugía reciente. Entonces son fases que el paciente puede cursar con mucha caída de cabello, ¿verdad? Que puede ser bastante alarmante, pero son autolimitadas. Generalmente pueden durar 2 a 3 meses y luego el paciente vuelve a recuperar su cabello. Y luego está la alopecia areata, que es la alopecia en parches, que es Sí. la que tiene un factor inmunológico, también que puede ser detonada por un periodo de estrés en el paciente, Sí. donde se pueden presentar esas placas o parches de moneda en el paciente, que hay muchas versiones del mismo, puede ser una placa, pueden ser múltiples, e inclusive puede avanzar a una alopecia universal, que en este caso ya los tratamientos son con esteroides microinyectados, terapias de mesoterapia, sesiones de láser que ayudan a fortalecer también, hacen un proceso de vasodilatación y el paciente se recupera. Y están las alopecias traumáticas, que hoy en día vemos de manera muy común. ¿Por qué? Por el uso de los productos químicos. Las traumáticas como las quemaduras, Okay. por el uso de las trenzas o peinados, digamos, con mucha tracción, como las colas, ¿verdad? Con mucha tracción. El famoso uso de la queratina para alisar el cabello, que sabemos Claro. que detrás de eso lo que contiene es un producto que además de ser precanceroso, puede dañar el cabello y generar una alopecia, que es el formaldehído. Así que hay que tener mucho cuidado con estos productos. En definitiva. Una vez mencionaba tratamientos orales. Entiendo que el siguiente paso es unas infiltraciones locales, digamos, para estimular, para ver si hay alguna manera. Y al final del camino, la opción de poder hacer trasplantes. Ya entrando más, que ese es de alguna manera el avance más grande que hemos tenido en cuanto a tratar este tipo de problemas. ¿Existe algún paciente que uno diga, mira, tú no eres candidato para poderte trasplantar? ¿Hay algunas características específicas que uno busca? Sí, primero en el abordaje de la alopecia, lo que tratamos primero es hacer la restauración capilar, que como les Claro. mencionaba, son tratamientos orales y tópicos de mantenimiento en casa. Luego hay tratamientos que nosotros hacemos en la clínica, que sí les quiero mencionar que son muy importantes, como la terapia de plasma rica en plaquetas, que hay múltiples estudios que avalan su uso, porque es una terapia de bioestimulación propia del paciente, Sí. donde se toman las plaquetas y básicamente lo que se va a infiltrar son factores de crecimiento y es fenomenal, de verdad que hemos visto muy buenos resultados que se usan en otras terapias también. Se usa la mesoterapia, que es combinación de vitaminas. Por ejemplo, en mujeres podemos agregar estradiol, pantenol, para infiltrar esas zonas de alopecia, la dutasteride, en aquellos pacientes que me dicen, doctora, este medicamento me está generando un efecto secundario. Sí. Entonces pasamos a utilizar dutasteride en mesoterapia cada cierto tiempo, cada 2 meses, y es fenomenal el uso del dutasteride microinyectado en cuero cabelludo, inclusive en los pacientes con alopecia en barba se puede utilizar también. Y luego pasamos ya a la parte de la cirugía de trasplante capilar, que es para aquellos pacientes que han perdido ampliamente. Existe una clasificación, una etapa de alopecia, y de acuerdo a la etapa en la que el paciente se encuentra, se ha perdido mucho cabello, se ha tenido mucha retracción de la línea de implantación frontal, se ha perdido las entradas,
el área de la coronilla, definitivamente ese paciente es candidato por la parte estética, por la parte de la imagen a la cirugía de trasplante capilar. Y la pregunta que usted me hacía, si me ha llegado definitivamente un paciente que no es candidato, sí, claro que sí. Hay los pacientes que no tienen suficiente área donadora de cabello, Okay. o sea, que es la zona donde nosotros vamos a extraer, donde yo extraigo ese cabello para poderlo implantar en la zona donde se perdió cabello. Si no es suficiente, definitivamente no es candidato. Aunque les voy a comentar que en la técnica de trasplante capilar de microinjerto hay una técnica donde se puede sacar cabello de la espalda, de la zona del tórax, o sea, del pecho, si esos Sí. varones que tienen mucho vello en el pecho, de la zona del antebrazo, para implantar en cuero cabelludo, para generar densidad. Obviamente también tenemos que sacar de la zona del área posterior y de los laterales, que es un cabello fuerte, es un cabello potente y es un cabello que no se va a perder, porque muchos pacientes dicen, doctora, y luego el trasplante, ¿será que se me va a caer? Claro. Y no. Genéticamente, el cabello que se encuentra en la zona frontal y en el área de la coronilla es un cabello fuerte que que tiene un gen para la caída de pelo. Entonces, el cabello de los lados y de atrás, que es el pelo que sacamos, no tiene ese gen para la caída de cabello, hablando de la alopecia androgenética. Yo hubiera pensado en realidad que obviamente cada uno tiene características diferentes y que llevar del brazo no hubiera sido compatible o tal vez era muy fino o igual que podía sufrir en ese trasplante y no poderse pegar. Y mi pregunta iba en esa misma dirección de si hay posibilidades, por ejemplo, si hay defectos importantes en barba o si hay gente que tiene una quemadura en las cejas, si yo puedo de alguna manera poder restituir trayendo o haciendo un trasplante capilar. Correcto, la parte de la cirugía de trasplante capilar es espectacular porque el paciente recupera la autoestima, y no solo en aquellos pacientes que han sufrido una alopecia androgenética, sino que también se ha suscitado algún evento traumático como una quemadura, un accidente, alguna deformidad, Claro. etcétera. Entonces sí se hace trasplantes en la zona de barba, en la zona de cejas, inclusive se puede hacer trasplante en el área de las pestañas. Interesante, eso sí, todavía más novedoso porque la zona es súper sensible y hubiera pensado que en realidad no era opción, pero fantástica la información. Ahora, como mencionaba hace poco, era que más comúnmente en las zonas de las entradas, de las entradas o de la coronilla, es donde normalmente existen estas pérdidas de cabello y que normalmente las partes bajas son de donde se hacen este tipo de trasplantes. ¿Qué cuidados habría que tener en el postoperatorio inmediato? Es decir, tengo que dormir con algún gorro en particular para cuidarme de estos primeros días de inflamación que van a sufrir o no sé cómo será el proceso. Los cuidados, bueno, existen varias técnicas en la cirugía de trasplante capilar. Está la técnica de la tira y ahora la técnica del microinjerto. Yo soy especialista en ambas técnicas. Sí. En la actualidad, muchos pacientes llegan a la consulta ya con cierta información, porque pues el internet brinda muchísima información, y llegan pidiendo la técnica de microinjerto, que tiene sus indicaciones, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de mis pacientes, la que mayormente realizo es la técnica de microinjerto. La técnica fue que se puedan hacer sesiones de acuerdo al área a trasplantar. Si es mucha cantidad de pelo, podemos hacer lo que nosotros llamamos mega sesiones, donde podemos trasplantar más o menos 3.000 unidades foliculares, que eso corresponde a 10.000 cabellos. Los cuidados son bien nobles. De verdad que con esa técnica de microinjerto, la primera semana siempre se dejan medicamentos de profilaxis como antibióticos, antiinflamatorios, y para el dolor, aunque yo les digo a mis pacientes, de verdad que casi no duele, tal vez un leve ardor. Claro está que va a depender de la sensibilidad de cada persona. Sí. Entonces, uno de los cuidados es el aseo del área, la higiene del área, que va a ser con una solución salina normal. Luego de eso, la zona donde sacamos cabello se lava por lo general con un champú de bebé. El paciente tiene que dormir en una posición donde no va a estar en contacto con la almohada el área trasplantada. O sea que si yo trasplanté la zona frontal y el área de la coronilla, dormir boca arriba. Si trabajamos más que todo en la zona de coronilla, dormir boca abajo, así, de manera lateral. Puede lavarse el cabello desde el segundo día, siempre con ciertos cuidados. Generalmente a la semana yo lo cito para ver cómo va el proceso. Hacemos algunas terapias complementarias, como terapias de láser para que tenga una cicatrización más rápida, la terapia de plasma rica en plaquetas. El paciente puede utilizar una gorra al cuarto o quinto día, que eso es fenomenal, que a veces no quieren contar
que se hicieron un trasplante, así Claro. que la recuperación es rapidísima. Donde se implanta el cabello se van a formar unas costritas, que esas costras van a caer 10 a 12 días después. Ok. Así que el paciente a los 12 días, 15 días, como que no se haya hecho absolutamente nada. Puede regresar con toda normalidad a su trabajo, inclusive no es incapacitante. Yo realizo un trasplante el día de hoy, muchos pacientes van al día siguiente a trabajar. Sí. Yo les recomiendo quedarse 2 días en casa para estar tranquilos, tener una recuperación más tranquila, pero si el paciente se siente bien, puede trabajar. Tal vez no hacer actividades fuertes, no exponerse a altas temperaturas del sol o al polvo, y como les comento, utilizar una gorra hasta el cuarto o quinto día. Bueno, pero también puede ser problema porque no lo vayan a reconocer en el trabajo con ese, con ese nuevo look. Ahora, el área donante a mí me intriga porque es posible que, o sea, yo estoy seguro de que la distribución es un poquito más para que no quede un área alopésica en donde tomé el injerto, ¿no? Entonces, me imagino que hay una distribución o hay un plan, cada milímetro voy a tomar ciertas muestras, más o menos, ¿en qué consiste el proceso? Esa es una pregunta importante porque entonces me dicen, doctora, y bueno, y si se me saca cabello de atrás, me voy a quedar sin pelo atrás. Y no, como mencionaba el doctor, hablando del microinjerto, pues se va haciendo un plan de tratamiento, se extrae un cabello sí, 2 no, 1 sí, 3 no, Claro. para no dejar una zona sin cabello. Hay una pérdida de densidad generalizada, pero generalmente no es visible. Correcto. Porque los médicos especialistas en este tema tratamos de preservar al máximo el cabello, ¿verdad? Para que haya una recuperación rápida y sí un porcentaje se puede recuperar con algunas terapias, pero obviamente yo les digo, es un préstamo de pelo. Sacamos pelo de atrás Sí. para donde no tiene usted, ¿verdad? Para recuperar pelo donde no hay. Pero sí se puede perder un poco de densidad, pero no va a ser visible. Ok. Y ahora, la zona de injerto tiende a poder generar más a posterior de donde yo saqué, es decir, eso tiene potencial para poder volver a crecer más a pesar de que me lo lleve, o el folículo se va completo y ahí no vuelve a crecer pelo. El folículo es como mover una plantita Ok. del lugar, hacer una siembra, ¿verdad? Sí. Entonces, sí se extrae cierta cantidad de pelo y en algunos pacientes cierto porcentaje se puede recuperar, pero como les comento es una pérdida Claro. de densidad. Sin embargo, siempre brindamos tratamientos y se hace de una forma ordenada para no dejar una área sin cabello. Ok. Y, perdón. Que se pueda cubrir y que pueda generar suficiente densidad en la zona donante. Y hay quienes van a requerir más sesiones de trasplante después de esta primera. O sea, claramente va a depender de la cantidad de pérdida, pero, o sea, en esa primera sesión donde uno dice, mira, ya completamos el primer trasplante, como decía, puede ser que vaya a haber alguna pérdida en el proceso. ¿Iremos a necesitar más trasplantes a posterior? Bueno, todo va a depender de la etapa en la que el paciente se encuentre. Hay una escala que se llama Norwood-Hamilton y en base a eso se hace un plan de tratamiento. En los pacientes que están en una etapa de 1 a 4, generalmente con una sesión solventamos. Okay. En los pacientes que están en una etapa de 4 a 7, inclusive, entonces ya requieren más sesiones, que podemos hacer 2 intervenciones en tiempos diferentes. Sí. La verdad es que la cirugía es muy exitosa, muy, muy exitosa. Nosotros utilizamos un equipo de alta tecnología que nos ayuda a hacer una extracción con succión y la preservación del pelo es del 95%. El éxito de la cirugía es del 95%, que es bien alto. Eso quiere decir que de 100 cabellos que sacamos, 95 sí van a funcionar muy bien. Entonces, de verdad que se ven resultados bastante notorios. El paciente recupera muchísimo esa autoestima y la densidad se recupera en una buena cantidad. Excelente. Y ahora, ¿en qué momento sería ideal empezar este tratamiento? Digo, hemos pasado por tratamientos orales, no funcionó, o damos 6 meses inicialmente de tratamiento oral, luego tratamos de infiltrar, luego pasamos. ¿Cómo es más o menos el tiempo de línea en un año? ¿Me voy a atender o mayor o menor? Excelente pregunta, porque son 2 cosas totalmente distintas que se integran. Okay. Los tratamientos van a ir dirigidos a las zonas donde hay tendencia a que el cabello se va a caer, que es la zona frontal y el área de la coronilla. Ese es el pelo, es la tendencia a perderse. Entonces, se haga o no trasplante el paciente, siempre tiene que tener un tratamiento de mantenimiento. Uno, para desacelerar la caída del cabello y recuperar el pelo perdido
Eso les explico a mis pacientes la primera vez que acuden a consulta. La cirugía de trasplante capilar viene a complementar para ganar densidad. O sea, para esas zonas donde definitivamente ya no vamos a recuperar cabello con ningún tratamiento porque el folículo se atrofió y estamos hablando de una etapa amplia de pérdida de pelo. Entonces vienen a hacer un complemento. El trasplante es sacar y poner cabello donde no hay, que es un cabello que allí va a quedar. Y los tratamientos van en enfoque a que el paciente no siga perdiendo el cabello y poder recuperar todos los folículos que están vivos. Porque el tratamiento va a recuperar el folículo que está vivo. Ok. ¿Verdad? Para hacerlo en palabras sencillas y que ustedes darme a explicar. Y el trasplante es sacar cabello de la zona donante, vamos a sacar y poner donde no hay. O sea que en definitiva a largo plazo sí se mantiene algún tipo de terapia para tomada, pues me refiero. Exacto, porque si la alopecia, o sea, la pérdida de pelo, si el paciente se está haciendo un trasplante por una alopecia androgenética, la alopecia androgenética no tiene cura. El paciente tiene que tener un mantenimiento, ¿verdad? Okay. Obviamente está el tratamiento de ataque cuando acude por primera vez, donde el paciente ha tenido un progreso muy notorio. Hacemos un tratamiento de ataque, luego cambio el esquema para un tratamiento de mantenimiento. Y me dicen, doctora, va a ser de por vida. No necesariamente, porque luego de los 45, 50 años está el declive hormonal y ya como que el proceso se estabiliza y el paciente no sigue perdiendo pelo. Interesante detalle, importante para todos los que están allá afuera. Yo he escuchado que venden comúnmente supuestamente estos aceites para la regeneración del cabello, para el cuidado del cabello, para no la caída del cabello, llámese argán, jojoba, de almendra. ¿Vale la pena? ¿Se recomienda, no se recomienda utilizar estos aceites? Bueno, esta es una pregunta también bien interesante, doctor. Usted analizó muy bien estas preguntas que me iba a hacer el día de hoy. Le cuento, los aceites, más que todo, muchas mujeres y hombres tienen la idea de que el aceite va a hidratar el pelo. Para el crecimiento del cabello no tiene nada que ver. Es más, no deben aplicarse a nivel de cuero cabelludo porque puede hacer un taponamiento y también si el paciente tiende a tener un problema de seborrea, va a exacerbar el problema. Claro. Se recomienda aplicarlo para brindar brillo y suavidad al cabello, pero son dos cosas distintas y les voy a dar un ejemplo claro. Cuando decimos aceite e hidratación, son dos cosas distintas. La hidratación tiene que ver con el agua y el agua y el aceite no se mezclan. ¿Y qué es la función que hace el aceite sobre la fibra capilar? Lo que va a hacer es como un film, como una capa protectora para evitar la evaporación de agua. Entonces, de esta manera va a brindar que el cabello se mantenga hidratado. No es que lo hidrata, sino que evita la evaporación. Claro. Y además de eso, mejora la tensión, o sea que el cabello va a tener una tendencia a no romperse tan fácilmente porque mejora la elasticidad. Así que sí se recomienda también de uso controlado. Generalmente nosotros recomendamos, si a mí me toca lavarme el cabello el día de mañana, me lo puedo aplicar hoy por la noche y en la mañana me lo lavo. Porque si no, como les comentaba, puede ser contraproducente si se aplica directamente a nivel de cuero cabelludo. Ok, entonces en definitiva no es como que todos los días lo utilizo y ya, sino que en efecto es como tratamiento antes de o para un periodo previo al lavado para no mantenerlo por periodo largo. Vamos súper ilustrados, nos encanta. Yo creo que un mundo completamente diferente para mi campo en particular que no es todavía no estoy ahí afortunadamente y esperemos que no vaya a ser el caso, pero le quería pedir algunas últimas recomendaciones que le gustaría compartir con la gente aprovechando el espacio, llámese con respecto a la caída del cabello o alguna otra sugerencia que nos pudiera dar. Sí, bueno, la sugerencia principal es que cuando usted vea una caída normal de cabello que no ha estado presentando, acuda a una valoración médica para tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque la alopecia no simplemente tiene que ver con la autoestima del paciente, sino que también puede ser por alguna situación patológica, o sea que puede haber una enfermedad que está produciendo una caída de cabello, desencadenando una caída de cabello. Y además, por la parte estética, pues obviamente el cabello tiene una función principal en la imagen y entonces podemos desacelerar esa caída de cabello y recuperar el cabello con un tratamiento. Luego de esto es importante ser nobles con nuestro pelo, evitar el uso de químicos, evitar, digamos, las mujeres ese calor de la plancha o el secado, las tracciones, los peinados como trenzas que van a alar mucho el cabello porque esto puede desencadenar una alopecia por tracción.
evitar el uso de productos como la queratina, por lo que les mencioné, que además de ser precanceroso, puede desencadenar una caída de cabello y debilitan el pelo. Y tener una dieta muy saludable, porque también podemos ver alopecias por déficits nutricionales. Así que los suplementos sí son importantes, pero lo principal es tener una dieta muy buena. Balanceada. Doctora Luque, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le dejamos la puerta abierta en definitiva para cuando guste seguirnos compartiendo estos consejos maravillosos con respecto al cuidado del cabello. De nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación a ustedes. Y para todos allá afuera, hasta la próxima.